La telepatía y los poderes psíquicos son una cosa, pero cuando se trata de leer la mente, hay otras formas más psicológicas de hacerlo. Quizás no te habías dado cuenta, pero la mayoría de nosotros intentamos leer la mente a diario. Cuando se trata de conocer a alguien en persona, nuestra mente está constantemente intuyendo, seamos conscientes de ello o no. Para esto, nuestro cerebro utiliza algunos factores como el lenguaje corporal, los sentimientos de alguien o la anticipación de sus reacciones. Lo hacemos todos los días sin darnos cuenta. Pero, ¿y si te dijera que existe un libro cuyo contenido prohibido explica cómo leer la mente de las personas? Que cuando se trata de cómo leer la mente desde un punto de vista psíquico, las posibilidades son infinitas. Lo cual es de gran cosa, porque significa que aprender a leer la mente es en realidad una de las habilidades psíquicas que el ser humano podría dominar muy pronto. Es por eso que el día de hoy te diré cómo hacerlo, de acuerdo a la información que he encontrado en un antiguo libro conocido como El Occultatum Libro Coeli. Yo soy el documentalista y esto es Cómo leer la mente. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Como con la mayoría de las habilidades y herramientas psíquicas, se necesita tiempo, dedicación y paciencia para aprender a leer la mente. Para lograrlo, debes concentrarte en perfeccionar tu habilidad de pensamiento consciente. Una vez que aprendas o domines cómo reflexionar sobre tu entorno y sobre otras personas y su mentalidad, aprender a leer la mente será mucho más fácil. Paso número 1. Sea abierto y receptivo. Tienes que dejarte llevar, dejar de pensar con criterio y dejar que la energía de otra persona te inunde. Aprender a leer la mente es también aprender la habilidad de aceptar y responder a los demás. Se trata de ellos, no de ti. Tienes que abrir tu energía para recibir la energía de quienes te rodean, para conectar con ellos. Al tiempo que te mantienes presente en el momento y estás consciente de tu entorno. Este paso es muy peligroso. Si no tienes experiencia, debes practicarlo en un lugar libre de malas energías. Desarrollar la habilidad de la atención plena puede ser de gran ayuda en este caso, al igual que la meditación e incluso el yoga. Paso número 2. Elegir a una persona. Como con la mayoría de las cosas en la vida, vale la pena centrarse en una persona para practicar. Una vez que tengas a esa persona en mente, céntrate en ella. Puede ser un amigo o amiga, la pareja o alguien de confianza. Imagina su cara en tu mente, sus rasgos, su forma de estar, de comportarse y de hablar. Intenta captar su esencia y recordarlo todo. Una vez lograda la atención sobre alguien, ahora deberás separar a la persona que estás viendo de su entorno. Si lo logras, de pronto serás consciente de que estás imaginando otras cosas alrededor de esa persona. Quizás esté sentada en un restaurante o en una biblioteca. En cualquier caso, tienes que cortar mentalmente alrededor de su esencia y separarla de su entorno. Esto es difícil, pero cuando lo logres, te permitirá concentrarte únicamente en esta persona y no en otras distracciones de fondo. Paso número 3. Enfócate.
Una vez que el sujeto haya sido separado de su entorno, empieza a enfocar su cara. Mantén el contacto visual con la persona durante unos 10 o 15 segundos. Esto formará un vínculo, una conexión. Y cuando sientas que lo has logrado, rompe el contacto visual y empieza a sentir la energía que has recibido de esta persona. Sus sentimientos, emociones y pensamientos deberían llegar a tu mente. Esto aún no es leer la mente, pero ya estaría cerca de hacerlo. Paso número 4. Profundizar. Una vez que hayas establecido esa conexión inicial después de concentrar tu energía, es el momento de profundizar. Es posible que experimentes una oleada de pensamientos sobre lo que están pasando y lo que quieres preguntarles. Deja que los pensamientos guíen tu conversación. Estos vienen directamente de tu conexión energética. Antes de continuar, debes ser consciente de algo. Los pensamientos de las personas pueden ser agradables, divertidos y felices. O pueden ser profundos, oscuros y aterradores. Cualesquiera que sean los pensamientos, debes estar preparado para ello. Acéptalos y mantente con la mente abierta, recordando que cada cabeza es un mundo y que no siempre lo que se piensa concuerda con lo que se dice o se hace. Después de todo, se trata solo de leer la mente, no de juzgar a los demás. Esto puede requerir un poco de práctica, pero en esto consiste realmente la lectura de mente. Consejos para aprender a leer la mente. La lectura de la mente tiene que ver con la intuición y las conexiones energéticas, y no es la única habilidad psíquica. También hay algunas facultades mentales muy básicas del mundo real que puedes afinar para mejorar tu flujo de energía y, por lo tanto, aprender a leer la mente con mayor precisión y rapidez. Trabaja en tu inteligencia emocional. La inteligencia emocional consiste en leer correctamente las emociones de las personas y hay una forma muy sencilla de mejorarla. Observa a las personas y trata de averiguar lo que sienten. En cualquier tipo de relación, escuchar es la base absoluta de la comunicación y aún más en la lectura de la mente. Escuchar para entender a alguien es totalmente diferente a escuchar para responderle a alguien. Y es una habilidad fundamental que hay que aprender de por vida. Intenta escuchar más de lo que hablas en una conversación y verás a dónde te lleva. Concéntrate en las emociones. Todos tenemos ciertos niveles de empatía, pero hoy en día, gracias a la comunicación despersonalizada, las largas jornadas de trabajo y demás, es muy fácil ignorar cualquier sentimiento empático que podamos tener. Enlaza con tu propia empatía, concentrándote en tus sentimientos. Y luego, una vez que te sientas cómodo con ellos, trata de entender los sentimientos de otras personas y cómo entienden y reaccionan de acuerdo a estos. Aprender a leer la mente no es tan difícil, pero requiere de mucha paciencia, ensayo y error. Recuerda concentrarte, recuerda respirar y conectar. Se trata de la persona cuya mente estás leyendo, no de ti mismo. Yo soy el documentalista y esto fue Cómo leer la mente.